pues la gran referencia clásica, ¿no? Sin embargo, ¿dónde están las nuevas apuestas editoriales? Es decir, ¿dónde está la editorial que diga, vamos a hacer una nueva traducción con un nuevo estudio preliminar, vamos a poner al día un conocimiento clásico, ajá, a dialogar con ese conocimiento clásico, ¿no? Muchas críticos u obra crítica teórica se sigue publicando, pero se publica, digamos, que lo más vendedor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bakhtin, pues se publica lo que tiene el fondo y lo que tiene esta edición de la cultura popular. Pero el resto de la obra de Bakhtin, que es diversa, cuesta trabajo encontrarla, ¿no? Entonces, digamos que ha habido para mí una serie de pérdidas en términos de materiales para la formación de lectores, de estudiosos de la literatura, de críticos de la literatura. Y por otra parte, no sé tú cómo vivas la cosa digital, para mí me parece, por una parte, una falsa abundancia. Ujú. Parece que hay mucho, ¿no? En el mundo Sí, sí, sí. digital, ¿sí? Parece que hay mucho, ajá, y de pronto resulta que son materiales cuya integridad editorial es dudosa, por ejemplo, cuya accesibilidad también es difícil. Requiere de ciertas condiciones materiales para el estudiantado, que no siempre se tienen. Resulta que eres esclavo del aparatito, O que que el el PDF viene con errores de escaneo, ¿no? Y no lo puedes leer, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, pues imagínate, ya el PDF es la equivalente a la copia, a la fotocopia nuestra de antaño, Sí, claro, que era una claro. forma de hacerte del material cuando no podías comprar, ¿no? Entonces, es dramático de qué manera es este duopolio, estas dos grandes compañías que se han adueñado de los catálogos, pues deciden qué se reimprime y qué no. Y como Así. nosotros no somos, al parecer, un nicho atendible, pues entonces vamos perdiendo parte de aquellos clásicos del pensamiento, nada más para pensarlo, de la escuela crítica de Frankfurt. No solamente están los filósofos, sino las derivas filosóficas de ese pensamiento que fueron tan importantes para la segunda mitad del siglo XX. Y ya no hablemos de la traducción, y ya no hablemos de la adquisición de libros en la propia América Latina. No sé tú cómo vives la posibilidad de comprar libros ecuatorianos, bolivianos, de la Universidad de Costa Rica. Sí, no, ninguna, ¿no? Realmente no hay intercambio con esos países. Y hay otros casos como el de Guatemala, donde aparte, comprar un libro en México tiene unos impuestos brutales, ¿no? Que hacen imposible que nuestros libros lleguen al país vecino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se afrontan muchos casos de esos, ¿no? Pero mire, yo me acuerdo, por ejemplo, haber estado algún día en el Fondo de Cultura Económica, en aquellos años donde publicaban a Curtius, por ejemplo, que era un libro de formación para nosotros muy importante, y luego veía cómo venían otros libros como ese, buenísimos, que nunca fueron ya publicados por el fondo porque se quedaron en el anaquel ahí, yo los veía todos y dice, ah, yo voy a comprar ese libro cuando salga y ya nunca salieron, se quedaron comprados los derechos como ¿qué te diré? Como de 1000 libros que ya nunca salieron, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Que se perdió todo ese material, que era lo que continuaría esa tradición de estar publicando libros relevantes para nuestro campo, el estudio de las letras, ¿no? Y entonces sí me preguntaba hoy cómo se vive eso, por ejemplo, cómo afronta un estudiante ese panorama de la falsa abundancia y de la falta de títulos para poder sacar sus estudios o titularse o hacer buenas tesis, ¿no? ¿Cómo le hacen? Pues mira, una es que tenemos, por lo menos yo, y lo veo con los colegas, regresar a como dice la frase, a la vieja confiable que es la biblioteca. Pero Y la aquí, biblioteca de letras, también te interrumpo, yo me acuerdo sí, que un día cambiaron el edificio de la biblioteca de la facultad y el nuevo que hicieron cabían menos libros que el original. Entonces, las personas que cuidan la biblioteca, y eso te digo porque me tocó cuando yo salí, ¿no? Los bibliotecarios que te atendían ahí te decían, pues es que como no cupieron todos los libros, pues los sacamos. Y se perdieron un montón de libros, ¿no? era Este, una de las bibliotecas mejor surtidas y así es, así catalogadas es.
de América Latina, la biblioteca de Sí. nuestra facultad. Ahora lo que tienen los estudiantes es un acceso al sistema bibliotecario integral de la UNAM. Entonces, si no está en la central, digo, si no está en la Ramos, que es la biblioteca de la facultad, está en la Ajá. central, y si no está en el CIALC, y si no está en Filológicas, y si no, pues ya en la última, pues te vas al Colmex, ¿no? Que tienen una biblioteca sorprendente, muy bien cuidada, ¿no? Pero con un acceso difícil para la población en general, para la población estudiantil, ¿no? Porque te piden requisitos y porque cuesta, en fin, y está lejos, ¿no? Sin embargo, yo quiero insistir en que ya las librerías no son opción para los estudiantes por Sí. el costo de los libros y por lo que acabamos de decir, porque las librerías no están publicando los estudios ya no clásicos, ¿no? Sino las ediciones, por ejemplo, la obra completa de Walter Benjamin, tan importante para la estética, que son ediciones carísimas, pero si no la opción para ti, para mí, es pedirla por el gigante de Internet, ¿no? Ujú, Y ujú. pagarla y prestársela a los estudiantes, porque Sí, no está en biblioteca, ¿no? Entonces hemos regresado un poco a la lógica del maestro y el alumno de la Edad Media, donde el maestro tenía la biblioteca, ajá, y tu biblioteca, la que tienes ahí atrás y la mía, se vuelven el gran recurso de mm, muchos estudiantes, ¿no? Y, y entonces, en ese sentido, para mí, el fondo, por ejemplo, siglo XXI, que eran espacios importantes, empiezan a quedarle a deber a la formación universitaria, cuando la formación universitaria tiene, digamos que las características de la población de consumo constante de un material, ¿no? Que son materiales que nunca van a dejar de consumirse, por lo menos mientras sigamos con esta concepción de la universidad. Y yo aquí te quiero preguntar qué papel crees que juegan las editoriales universitarias en la producción, difusión de esas propias necesidades, porque por un lado, sí, el fondo no está publicando, pero por el otro lado, la Universidad Nacional, pues publica un montón, pero de veras una cantidad de libros, y sí, volvemos a sí, la claro. falsa abundancia, ¿no? Ujú, ujú. Y la UAM, no se diga, ¿no? También cada año publica no sé cuántos títulos. ¿Tú crees que estén satisfaciendo las necesidades de su propia misión principal, que es la formación? No, por supuesto que no, hay muchos faltantes, por eso te preguntaba cómo pasaba en letras, pero en nuestro campo pasa igual, en el campo del diseño y la teoría, por ejemplo. ¿M? Y entonces yo me veo en la necesidad que tú dices, ¿no? De prestarle mis libros a los estudiantes o escanearlos para que los tengan en PDF o incluso de traducir cosas, ¿no? ¿Tú te acuerdas de este texto que yo lo conocí por ti, el de la situación retórica, ¿no? Que nadie ha escrito como Weitzer sobre eso y es muy bonito texto, entonces como se lo quiero dar a mis estudiantes, pues yo me puse a traducirlo al español para que lo puedan leer, ¿no? Lo he hecho con varios textos y solo así puedo surtir a mi clase pues un material que es indispensable, ¿no? Pero entonces es costosísimo porque en hacer una traducción te tardas un montón de tiempo, ¿no? Pero hasta hice una colección en la editorial de Ars Óptica de esos textos para que los puedan bajar gratis, ¿no? Y lo asumo como parte de mi chamba como profesor, pero sí yo también confronto normalmente ese faltante editorial que los estudiantes necesitan y extraño el momento en cuando yo era estudiante donde sí los tenía, ¿no? Porque me acuerdo que tú conseguías a Ícero, conseguías a Curtius, hasta en los pasillos de la facultad, usados, ¿no? Pero hoy esa posibilidad ya es cada vez más cerrada, ¿no? Ahora fíjate que lo que resulta interesante es que si tú buscas esos materiales en estos sistemas de venta de usado, por ejemplo, en Mercado Libre, o sea, esos materiales están hasta en 5,000 pesos, Sí, sí me ha ¿no? O tocado sea, comprar los dos algunos. tomos de Curtius Sí, 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 o los dos tomos de Gilbert Hayek, ¿no? O sí, algunas ediciones en específico porque tienen ciertos prólogos, porque tienen índices analíticos que hacen que la obra sea más fácil de consulta. Y ahora resulta que son los libros pues, más caros y que los andamos persiguiendo sí, sí. por su calidad y porque son urgentes para el consumo de los estudiantes. Mientras, por otro lado, los programas editoriales de las universidades han, creo yo, abandonado
a la docencia como un espacio o una necesidad, un parte de sus programas editoriales, no está enfocado en el apoyo a la docencia, ¿no? Sino en la publicación de la producción de investigación. Ujú, ujú. Y eso implica publicarle a los investigadores, publicar a los proyectos de investigación, publicar tesis, ¿no? Muchas tesis que se publican, que pasan casi, casi así de, ¿no? Sí, sí, Y sí, se sí. publican y que no, uno no niega que puede, y seguramente hay valor en muchas de esas líneas de investigación, pero entonces la universidad está como dándose de pronto un tiro en el pie, ¿no? Sí, Y la claro, claro. docencia queda, como ha ido quedando desde hace por lo menos 40 años, desde los 90, Mm. a la saga de los planes de desarrollo universitarios, pero sobre todo de los programas editoriales, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, entonces estaríamos hablando de que esta falsa abundancia que existe con los medios digitales y que tiene todo un discurso muy elaborado, ¿no? Acerca de que ahora estamos en redes de intercambio, etcétera, tendría que empezar a desmentirse un poco. ¿Y quién sería el responsable, si pasamos a otro tema, de corregir esas faltantes? Por ejemplo, ¿es el Estado, son las universidades, son los maestros, es la industria editorial? ¿Quién tendría que hacerse cargo de reencauzar la producción editorial para que el país pueda crecer en donde debe crecer, ¿no? Sé que es una pregunta difícil, pero quiero hacerte esa No, pregunta. pues más bien vamos a darle las vueltas a esa pregunta tú y yo, porque para mí, fíjate que participando en la formación de editores, me llama profundamente la atención que están siempre pensando en producir algo nuevo, algo original, Sí, algo nunca antes visto, una nueva colección, un nuevo fondo editorial, y de pronto yo me pregunto, ¿dónde está o qué pasó o nunca hubo esta reflexión sobre lo que es la editorial en lo universitario, la editorial cuando es una paraestatal, la editorial cuando es empresarial, lo ujú, editorial en las diferentes, porque son diferentes formas de lectura sí, y claro. se producen diferentes formas de libros. Entonces me parece muy interesante y dramático que escuche los editores que se están profesionalizando aún más o que están asumiendo una formación, digamos, teórica, ¿no? De análisis, y de pronto resulta que parece que da lo mismo. O sea, que lo único que cambia es la materialidad. No es lo mismo hacer un catálogo que hacer un libro de teoría, pero lo Ujú, único que ven que cambia es la materialidad, ¿no? Y uno sí, dice, no, es que hay ciertos libros que son para estudiar, que son libros que necesitan un tipo de soporte. No sé claro. si tú has tratado de estudiar en un IPO, de Sí, hacer sí. subrayados, de hacer notas, pues no se puede. Ujú, Parece muy bonito otra vez lo digital, parece que puedes migrar las mismas prácticas de estudio que existen en un libro impreso, no, no estoy alabando lo impreso, pero sí la posibilidad de que el subrayado siempre va a tener que convertirse en una nota, en una libreta. Entonces, cuando yo tengo un EPUB, claro. aunque lo tengo aquí y lo ande cargando, tengo que llegar a mi casa a hacer las notas, porque por más que subraye, el EPUB no deja una navegación para el estudio, sino para una lectura recreativa, ¿no? Entonces uno puede leer novelas en EPUB, por supuesto, de manera recreativa, pero si tú y yo queremos estudiar a Burke o queremos estudiar a Vico, no se puede en una edición de EPUB. Ajá. Entonces, Sí, me sí, llama la sí. atención que nuestra reflexión en la formación de editores también tiene que ir acerca de eh, qué tipo de lectura, cuál es el propósito de lectura de este material que estás editando. Y de pronto no creo que quede claro. Entonces para mí la responsabilidad está en los editores no es el Estado, son los editores de la SEP que están haciendo libros de texto, son los editores de la pequeña editorial independiente que no están haciendo una necesaria reflexión sobre qué tipo de lectura estoy propiciando con este material, ¿no? Ya sabemos que la poesía siempre se dice, no hay lectores de poesía, la poesía no se lee, y sin embargo, prospera insistentemente muchas editoriales que imprimen poesía y se vende poesía, ¿no? Y hay una tradición de libro de poesía que pareciera que no se puede cuestionar.
es estas cajas con mucho aire, etcétera. Y uno dice, bueno, pues, y de veras nada más así se puede editar la poesía, Ujú. ¿no? Pareciera que hay más reflexión en, no sé si tú lo consideras así, en los libros infantiles, por ejemplo. Como que ahí sí se pueden cambiar materiales, Sí, tipografías, sí, 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 sí. ¿no? Pero cuando se trata de algo académico, tiene que ser como las ediciones de la UNAM, este, Café Enfermo, este, Sí, unas portadas, tú las conoces, las de la nueva sí, sí, Biblioteca sí, sí, sí. Mexicana, ¿no? Ujú, sí, sí. Eh, es una cantidad de conocimiento el que se produce en las editoriales, a veces universitarias, en colecciones clásicas importantes. La Veracruzana tiene una colección importante de clásicos, Ujú. pero no están accesibles para descarga. ¿Te has dado cuenta? Sí, O me he sea, dado cuenta, sí, El sí, sí. Periquillo Sarmiento, que es la mejor edición de Fernández de Lizardi, que la tiene la UNAM y que es mi autor, ¿no? No Ujú. se puede descargar. Ah, lo puede usted leer en línea. Oiga, pero son 5 tomos, son Sí, claro, más de 1000 páginas. sí, claro. ¿Por qué no se puede hacer algo edito? Ahí estarían pensando los editores en el tipo de público que lea Lizardi, que es un público escolar, Sí, vamos, claro. especializado, ¿no? Entonces, ¿tú en Sí, dónde repondrías la responsabilidad? Yo creo que son los editores de cada ámbito y las de cada políticas ámbito, claro. editoriales que ellos promueven o que no quieren promover, Ujú, ujú. ¿no? ¿Tú en quién? ¿A quién le echas la bolita? Bueno, sí, a cada responsable editorial, ¿no? Por ejemplo, de un centro universitario, tendría que ocuparse de surtir a los estudiantes de los materiales que ellos necesitan y focalizar parte de sus esfuerzos, digamos, presupuestales en hacer esos libros, ¿no? Porque además van a tener generaciones y generaciones que los van a tener que usar, ¿no? Y otra parte también tiene que ver, por ejemplo, con los profesores que son los que pueden sugerir qué materiales hacen falta, ¿no? Yo me acuerdo que tú me pasaste hace como un año un fondo que está en internet de escritoras mexicanas del siglo XIX, pero que nadie ha publicado jamás, ¿no? Entonces sí está el corpus ahí, ¿no? Y uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué no está publicado? Porque no son buenas escritoras, o porque no hay tiempo, o no hay quien las proponga, o las editoriales no las quieren ver, no sé, ¿no? Pero ahí es donde hablamos de faltantes que hay en el conocimiento de la literatura mexicana, ¿no? Y yo mismo he conocido a otros autores que, digo, son muy importantes para la historia de las letras mexicanas, pero jamás los he visto nunca publicados en un libro, ¿no? De nadie, ¿no? Ni del fondo, ni de la UNAM, ni de la Veracruzana, ni de la de Querétaro, que también hace libros de literatura, ¿no? Entonces quedamos en desconocimiento de muchos autores importantes de nuestras letras, ¿no? Bueno, vamos a pensar en autores ya con un reconocimiento em, impecable, es decir, nadie puede disputarle a Joao Guimarães Rosa quién es en las letras universales, caray. Sí, 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 Yo sí. desafío a alguien a que consiga un ejemplar de la traducción de la de Adriana Hidalgo, ya. No Sí, estamos claro, hablando de otras, ya porque hay tampoco ese está disponible, ciertamente, sí, sí, sí. está agotado. ¿Cómo es posible que esté agotado? Y en serio, Sí, tienes que, perdón, pero tienes que robarlo si quieres tener una edición. Yo tengo una edición de aquella editorial que hizo García Márquez, ¿te acuerdas? De Oveja Negra, que sí, eran sí, estos sí. libros de rústica, de verde, que se desbarajaban así, se hacían baraja, como muchos otros que compramos de estudiantes, que era con bajos recursos, entonces era una edición ahí medio, no necesariamente agradable a la vista, ¿no? Y al diseño, pero Ujú, era lo que uno de estudiante podía comprar. Yo recuerdo que la compré como en 20 pesos ahí en un tiradero de Copilco y ahí fue donde empecé a leer El Gran Certao, ¿no? ujú, Eh, ujú. y después ahora he querido hacerme de una traducción. Nunca lo puedo comprar, Bueno, si tú leías el Gran Certado en esos años, leías realmente la mitad del Gran Certado, porque la mitad no estaba traducida, ¿no? ¿ves? Era imposible hasta que vino la de Adriana Hidalgo, que ya tradujo ahora sí todos los términos. Costó muchos años hacerlo, pero ahora ya se agotó. Entonces ya no se puede leer, ciertamente, Pero ¿no? ¿hace Y cuánto que se eso agotó? porque es el Gran Certado, pero los otros cuentos de Rosa, pues menos los consigues, ¿no? Los Saragana, otros por ejemplo, también está en en Adriana Mariana Hidalgo, Hidalgo pero y Cuerpo de también está Baile, ¿no? agotado.
y Sí, también está agotado. y también está agotado, sí, sí, sí. Entonces realmente me parece que no hay una reflexión profunda sobre si estás siendo editor o estás siendo un Productor técnico, material, ¿no? Ujú. un técnico de que produce obsolescencia. Y mira, no solamente estamos hablando de que los escritores clásicos no se consiguen los de la antigüedad, o sea, Aristóteles, ¿no? Bueno, pero tampoco Guimarães Rosa. Pero Así, todavía te lo digo peor. Vas a la mesa de novedades y está el Nobel, ¿no? El que sí. quieras, el que quieras. Y el año del Nobel encuentras todo. Ajá, Se ajá. acaba el año del Nobel y ya no puedes encontrar aquella edición de ese libro ¿no? La destruyen, la sacan de Entonces resulta que hay como no como, sino pareciera que se ha alineado la producción de autos y de teléfonos con la producción de libros. Es Mm. decir, se programa una obsolescencia para el libro. Así es, Para así es. tantísimo trabajo, Alejandro, a mí me parece gravísimo que Sí, el claro. trabajo editorial que conjunta a tantos profesionales se agote en una programación de novedades. O sea, la Mm. mesa de novedades, tú y yo somos asiduos asistentes a librerías y sabemos que tenemos que llamar y decir, apárteme libro, Sí, porque sí, sabemos que de pronto ya no va a existir, ¿no? Y así es. hablamos de editoriales vigentes, poderosas, por ejemplo, el sello de Gediza, que uno Ujú. compra cosas de teoría ahí, ¿no? Y resulta que quieres conseguir el libro, hasta los de Chartier, y ya no están. Sí, Pero si estamos hablando de alguien que es garantía que va a vender, no, ya se agotó, ¿no? sí, 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 La sí. Biblioteca Negra del Fondo, por Dios, hay libros clásicos Sí, sobre la historia nacional, no se consigue, cero. punto. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, le pasa a Aristóteles, le pasa a Guimarães Rosa, le pasa a la editorial privada pequeñita, le pasa a la gran... Entonces, quiere decir que esto es sistémico, ¿no? Que no Ujú. estamos hablando de un problema solamente de las letras, supongo que debe pasar lo mismo en arquitectura, en diseño, en pintura, en artes, donde hay textos. Sí, seguramente sí. Oye, ¿y tú consideras que eso también pasa en otros mercados, por ejemplo, en España o en Alemania o en Italia o en Francia? Porque la crisis de eso parece ser mundial, ¿no? Pues me parece que ahora que ya tenemos este duopolio en la lengua Sí, española, sí, sí. castellano, ahora tenemos todos padecemos lo mismo, ¿no? Antes tú decías, es que no Sí, está en pero México, alguien va a ir a España, oye, por ahí búscamelo, ¿no? O ujú. alguien va a ir a Argentina, por ahí búsquemelo en las de viejo, y encontrabas material. Ahora ya parece que es sistémico, y creo que las bibliotecas terminan siendo otra vez un espacio de refugio para la formación. No Ah, sé, no sé tú cómo lo vives también. sí, sí, también, también, ¿no? Y creo que, por ejemplo, los estudiantes ya no van a las bibliotecas tampoco, y que hay una crisis de lectura, ¿no? Porque a veces propones lecturas y los estudiantes no leen, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay como que esa propia industria desfasada de su propia realidad desanima el involucramiento de los jóvenes con la lectura, ¿no? Porque ya no hay ese sentimiento de que voy a descubrir algo importante para mi formación, ¿no? Como que te adelantas a que me va a defraudar, ¿no? Y entonces ya no lo confrontas, ¿no? Y a cambio de eso, hay, por ejemplo, mucho consumo. También un día te oí hablar de eso, o platicamos de eso, de que ya la lectura, como no te anima demasiado, y está el internet y está Netflix, por ejemplo, que es muy estimulante, pues es mucho más fácil dirigirte hacia allá, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las productoras de televisión como Netflix, pues ahora hacen las novelas en series, ¿no? Y entonces ya entras en una esfera del consumo de esas historias por otra vía, ¿no? Que también es un negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Y que no hay yo creo que no está peleado, insisto, si Sí, mañana, y tú lo sabes, si mañana sacan un tiraje de 4,000 ejemplares del Gran Sertão, se acaba, sí, 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 sí. se va a agotar, de veras que Así se va a es. agotar, ¿no? Ay, oye, nos dice Sofía algunas cositas. Sofía, te escuchamos. Mm. Cuéntanos. Dice, a ver, Sofía, adelante. Aquí estoy. Bueno, pues básicamente, pues un poco interrumpiéndolos, pues para mostrar que, bueno, pues tenemos ahorita aquí gente que nos está siguiendo, está altamente
este, ¿no? Seguido, cosa que es muy, muy lindo. Primero, pues, un saludo de Jorge Ávila, que tiene un gusto de escucharles. Verónica Durán también. Eliu Gamboa, saludos, estimados profesores. Alfonso García dice, no fueron tantos títulos los que se dejó de publicar. Le pregunté si nos podía dar un poquito de mayor datos para que pudiéramos tener mucho mayor claridad al respecto. Wendy Calix, saludos. De Ixtacali, del editorial FES Ixtacala, perdón, contestan que ya están en eso. Le pregunté que si nos podría comentar un poquito más al respecto y dijo que están implementando un programa para cubrir los planes de estudio con todas las carreras que se imparten en la facultad, en especial con las de mayor índice de reprobación, ¿no? Habría que analizar qué es lo que está pasando ahí. Ivonne García, esa es mi hermanita. Digo, nada más aquí también llegan los saludos, eh, al respecto. Pero bueno, básicamente es que aquí tenía yo, no sé por qué no me salió en estos momentos unas preguntas. Permítanme, ahorita las encuentro, acá están. Eh, Ivonne García, soy su fan, doctora Osuna. En la FESA Ixtacala también menciona que habría que voltar a ver los presupuestos eh, con los que cuentan las editoriales universitarias. Y Adriana Méndez pregunta, ¿consideran que ahora se publican fuera de lo académico más productos de consumo que antes? Entonces me parece como interesante un poquito irles marcando las reacciones que estamos teniendo ahorita Sí, sí. con la audiencia, además de los saludos que siempre estimulan continuar adelante. Entonces básicamente era lo que, pues mi interrupción para hacer este breve comercial. Ahí los sigo dejando para que sigan con sus temas. Gracias. No, no, Sí, muchas gracias, Sofía. ¿Tú quieres comentar algo, Alejandro, y sobre yo lo... creo que sí, soy testigo de que hay esfuerzos que están haciendo campus universitarios por restablecer sus fondos de esa manera, considerando la docencia. Nosotros lo que estábamos hablando es del sentimiento general que tenemos de que eso no ha ocurrido, ¿no? Y creemos que lo están compartiendo otras personas, puesto que se están poniendo las pilas al respecto, ¿no? Y qué bueno que eso suceda. Y esas ediciones serán muy bienvenidas, ¿no? Yo también había hablado de las del fondo que se quedaron sin publicar, porque me acuerdo haber estado ahí con Gerardo Cabello, que era un editor del fondo muy conocido en los años 80, digamos, ¿no? Y lo visitaba y vi todos los títulos que tenían, que eran como 500 o más títulos, que nunca salieron y yo los vi ahí, ¿no? Y él mismo me decía, ¿ves todo esto que tenemos aquí? Eso no va a salir, ¿no? Y entonces son libros que se quedaron sin publicar, ¿no? También por cuestiones políticas que pasaron en el fondo, ¿no? Pero Claro, fíjate que algo que creo que hay que regresar a pensar es que lo que sí estamos viviendo es una vorágine de ritmo de producción y que el saber y la producción de conocimiento no empatan con el ritmo de producción. Por eso hacía yo Ujú. la analogía entre la producción de obsolescencia programada de un teléfono, ¿no? Sí, sí, Al cual le cambian tres cosas y no es que nada, ajá, pero lo programan para que sea obsoleto. sí, sí, Ujú. sí, 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 Aunque siga funcionando el aparato, aunque solo requiera de un software generoso, ajá, o sí, claro. solidario, ajá. Y en el caso de los estudios literarios, eh, llama la atención, ¿no, Alejandro? Cuando uno habla con personas que están haciendo evaluaciones de planes de estudio, que te dicen, es que tiene que ser bibliografía de no más de 5 años, y tú. Ah, sí, claro, clásico, sí, sí, O sea, sí. no Aristóteles, Kant, Sí, sí, ¿no? sí. Pase usted a perdonarme, ¿no? Sí, Pero no claro. le puede usted poner caducidad a eso. No, sí, bueno, pero pongo una edición contemporánea. No, bueno, pero es que la edición más contemporánea requirió De- tal esfuerzo que sí, es de los claro. 80, ¿no? Así es, así es. Entonces, resulta que hay una incomprensión. Esto que mencionan los compañeros de la FES es porque ellos han logrado negociar, hablar, hacerse escuchar y establecer una relación uno a uno en Ujú. un frente común con las autoridades, por supuesto, que han prestado atención, ¿no? O sea, no tenemos fondos y una manera
de atraer la compra de libros es atendiendo las necesidades de la población estudiantil, que va a comprar esos materiales, ¿no? Los va a descargar o va a pagar, etcétera. Y de pronto resulta que no vemos esa sincronización. Tú no la ves en lo que tú haces, yo tampoco la veo donde yo la hago, ¿no? Y lo que Sí, veo es una producción así como de teléfonos, ¿no? Oiga, ¿y eso qué tiene que ver con los planes de estudio, con el... No, pero al mismo tiempo tenemos una crisis educativa a nivel así es. universitario, de Ujú. habilidades, de conocimientos, y la responsabilidad de las universidades es egresar eh, sujetos que sean agentes en la transformación de la sociedad. Ujú. Y si no tenemos un déficit de materiales, pero también de recurso humano, entonces pues estamos como sacando panqueques, ¿no? Así nomás, cual más, Sí, cual claro. menos idénticos, em, cuando los presupuestos no necesariamente van a crecer, pero sí hay un acumulado de conocimiento que se ha generado, ¿no, Alejandro? De conocimiento Sí, no, editorial, por de supuesto, sí. estrategias, ¿no? Ujú. Y de pronto pareciera que seguimos hablando como si estuviéramos en los 40. Sí. Y dice uno, bueno, pero que no hay manera de que esto se pueda hacer. No, no se puede, ¿no? Hay que Ujú. seguir imprimiendo, publicando para las necesidades de la investigación, que como tú y yo sabemos, es un giro interesante y terrible, que implica que los profesores, investigadores, tenemos que publicar para sobrevivir. Publish Así or es. perish, Ujú. ¿no? Y entonces la docencia queda descubierta en el término de intemperie. Y entonces tú y yo tenemos que sacar nuestra biblioteca para mantener la vocación de la docencia, ¿no? Así es, así es. Y yo me pregunto para los escritores que firman contrato con estas grandes editoriales y que después de 4 o 5 meses, ya, ¿no? Muy O sea, bien. el libro se Sí. promociona 3 meses, ¿no? Vas a ferias, los traen así, como virgencita por todos lados, por todos los pueblos Ujú, para que les ujú. recen, ¿no? Y de pronto ya desaparece, ¿no? Dices, oye, Así. detrás de la producción de una novela, hay una cantidad de trabajo intelectual, emocional, y Sí, de claro, pronto, simplemente la traducción, que es una cosa sofisticadísima, se va, ¿no? Ujú, ujú. y muchas veces del traductor depende que la editorial logre vender esa obra, ¿no? Y sin Así embargo, el es. traductor, su trabajo no se reporta en la portada, se le menoscaba, no se le invita a la presentación del libro cuando debería ser un invitado. Sí, no se valora su trabajo intelectual en la elaboración del libro, ciertamente. Ujú. Entonces, me parece que volviendo al mundo de los editores, si no quieren ser esos técnicos que replican una fórmula de trabajo, o sea, fordista, pongamos una imagen que ya no existe, ya los libros se hacen en partes con muchas personas trabajando simultáneamente desde sus casas, en otras partes del mundo incluso, eh, pero no hay una reflexión, sobre todo para las casas editoriales que tienen un compromiso. En ese sentido, hay algunos proyectos que me parecen muy inspiradores Ujú. para los editores. No sé si conozca, bueno, supongo que conoces Traficantes de Sueños, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Editorial española, que han dado un giro muy interesante, ¿no? No son solo editoriales, son ya centros culturales con talleres, Sí, sí. te suscribes a la editorial y entonces estás fondeando la editorial tú con tu suscripción, ¿no? Tienen una Ujú. línea editorial así tremenda y tú me presentaste este proyecto de Mímesis, se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? La editorial donde está lo de la ferocidad de Guimarães Rosa. Ay, no me acuerdo ahorita, pero Es sí. Mímesis, ¿no? No, no es Mimes. Bueno, no me acuerdo, es que hay una vertiente en portugués y una vertiente en español. Ay, perdón que me pare, pero según yo lo Sí, tenía no te preocupes. y no lo tengo aquí a la mano. Creo que se llama Mimesis, la editorial, y que tienen una línea editorial que dice, pues nosotros no creemos en la academia, no creemos en nada, reproduzcan nuestros libros, ¿no? Y son estas portadas negras muy sobrias, ¿sí? Sí, sí, Pero, sí. Y que pero, incluso no tienen ISBN, ¿no? Circulan libremente de esa férula, digamos, ¿no? exacto. Entonces, sí hay
proyectos de inspiración, no todos tienen que Sí, ser sí, 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 así sí. ultra radicales como ese, pero hay otros proyectos, otras Hay otros formas proyectos. de Ujú. hacer edición, ya no pensada como yo hago libros, Sí, no, claro, claro. sino que hago Pongo cultura, tipografía, corrijo y tal. Sí, sí, claro. ¿no? Y Entonces, por eso la pregunta que te hacía inicialmente iba por ahí, ¿no? Porque no pensemos el libro desde el punto de vista técnico, sino de la gestión de los contenidos, ¿no? Que es donde yo creo que está la crisis más importante en el mundo actual, a pesar de que hay muchísimos recursos que aparentemente satisfacen todo, ¿no? Pero que no es así, ¿no? sí, entonces, por ejemplo, en ese sentido hay esfuerzos interesantes académicos, por ejemplo, que se A llama, eso te iba a preguntar cuáles son tus ediciones que más quieres. mira, este proyecto es de una brasileña, Yamila Ribeiro, y Ujú, es una editorial que no solo es una editorial, que se llama Feminismos Plurais, ajá, ujú. y su línea editorial es súper rígida, ¿sí? Ella solo publica sobre antirracismo. Y Ya, publica a escritores que escriban sobre mujeres negras desde una postura crítica y publica a mujeres negras académicas. Entonces son libros académicos, ¿no? Este, chiquitos y se distribuyen así a lomo de burro, con mm, amigos, hay en librerías, por supuesto, eh, pero han vendido 500,000 de ejemplares. mm, Ajá. Y son libros académicos, es sí, decir, con saberes especializados, ¿sí? ujú, Para nosotros son libros caros, porque tienen que venir de Brasil y no están traducidos, ¿no? Los de ella sí, el lugar de enunciación, la UAM acaba de hacer una traducción y una edición de ese libro muy importante de feminismo. Entonces, me parece que mientras los editores no quieran ponerse al día de los debates actuales de las sociedades complejas, que son los feminismos, ¿no? El antirracismo, la cultura de la paz, por ejemplo, y el cuestionamiento ya no sobre la sostenibilidad del negocio, sino sobre la sostenibilidad de la vida. Estamos en una crisis sí, 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 económica claro. ecológica y pareciera que los editores Acabo de ya ver una no edición sé. brasileña que habla también del ecorracismo, ¿no? Que habla de cómo la basura se coloca en lugares donde vive la gente indígena, la gente negra, la gente que no es blanca, y ya se seleccionan en el planeta esos lugares para ellos, ¿no? Y entonces se inaugura este nuevo término, ecorracismo, ¿no? Y está publicado en Brasil, ¿no? Oye, tenemos un comentario que nos quiere hacer Sofía. Sí, Sofía, te Antes de que me enseñes los demás libros que ibas a sí. mostrar, le damos la palabra a Sofía un momento, Está ¿no? bien, bueno, pues más que a Sofía, la lectura de lo que está La llegando lectura de los comentarios, sí. comentarios, porque bueno, yo también aquí ya tengo mis apuntes para hacer mis comentarios, pero en realidad ahorita más bien leo los demás. Pocho Embris dice, los medios digitales nos permiten acceder a resúmenes en video. La bibliografía se disuelve en la inmediatez. Alfonso García, en efecto, fueron cerca de 500 títulos que el Fondo de Cultura Económica dejó de producir, de los cuales una buena cantidad fueron traducciones, además de Así una es. clara política de descontratar obras. También los tiempos de publicación se habían vencido en muchos casos. Así es. Víctor González manda saludos. Fesa Catrán igual no apoya este asunto que ni ilustradores, ni diseñadores, ni correctores, ¿no? Arnulfo de Santiago dice muchos saludos desde la maestría, editar entre docencia e investigación, tema central para repensar un apoyo central en la formación universitaria y social. Muy sugerente escucharles, felicitaciones por este espacio a quienes participan y a quienes organizan. Freya Cervantes, al igual que Pilar Flores, confirman que sí es mimesis y Pilar comparte además el sitio web que es importante, ¿no? Entonces, bueno, confirman que sí es esa. Ok. Eh, también la persona de FESA, es Ixtacala, perdón,
Dice la Universidad de la Veracruzana acaba de sacar una publicación sobre la ecoedición o algo parecido. Sí, yo vi que se presentó, se está presentando en Filminería también, efectivamente. Albert Aranda, buenas tardes, saludos a todos. Lisi López, un gusto escuchar a la doctora Osuna, ¿no? Y bueno, ya sobre mi bronco pecho, me parece muy interesante cómo de pronto esta provocación de la plática en relación al papel de las universidades en la formación editorial le dieron una vuelta, donde no solamente, obviamente, el papel de las universidades no es dar la técnica, sino construir una serie de contenidos y de análisis desde diferentes perspectivas disciplinarias que puedan contribuir a que estos libros tengan un sentido para el aula y para público general, ¿no? Entonces creo que esta vuelta que le dieron al análisis me parece que es una excelente eh, contribución, donde evidentemente hay que repensar dentro de los programas de estudios que el papel del libro no solamente es aquel para cubrir esas lecturas académicas obligadas, sino que empiece a tener un papel distinto en la formación de competencias, pero también al mismo tiempo de las diferentes disciplinas, ¿no? Esa es la conclusión a la que estoy llegando en lo que estoy escuchando. Ustedes me pondrán palomito, tachecito, ¿no? Si voy bien sobre lo que he estado escuchando. Ahí los dejo para que sigan platicando. ¿Mm? Sí, muchas gracias. Sí, sobre Gracias. todo nos preguntamos en cómo se forman esos agentes que son capaces de generar esos contenidos para que las editoriales puedan nutrir lo que deben nutrir, ¿no? Esa parte alguien la tiene que cubrir y creo que las universidades tienen un papel muy grande ahí, pues porque son los que estudian, ¿no? Son los que investigan, son los que pueden cultivar ese saber más profundo que les dé esa óptica, ¿no? Pienso que también en los años 50 y 60, eh, por ejemplo, ¿quién escogió a Curtius para publicar, ¿no? Tiene que haber sido alguien que tenía una alta formación también y que además se podía acercar a un libro alemán y decir, este es bueno para el español, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de agentes son los que hoy tenemos que construir también, ¿no? Para hacerle frente a esta avalancha de producción indiscriminada de las grandes cadenas, ¿no? Que lo que hacen es, bueno, sí pueblan nuestra pantalla de un montón de cosas, pero no necesariamente nutren nuestros programas como lo necesitamos, ¿no? Fíjate que yo ahí quiero retomar esto que decía Sofía. O sea, ¿cómo formas a un lector que pueda hacer curaduría de contenido? Mm. Lo tienes que exponer a contenidos de altísimo nivel intelectual. Es Así es, decir, mentes de largo alcance, no solo de erudición, sino de alcance de análisis, de problematización. Entonces, sí, cuando claro. generas contenidos, digamos, facilones y de producción formulaica, lo que generas es una estandarización Ujú. de la lectura. Entonces, por ejemplo, cuando te sale alguien como em, este de la ferocidad que tú me pasaste de Guimarães, Silvano Santiago se llama, ¿no? ¿sí? Ujú. Pues de pronto lo lees y te parte la cabeza. Así es. ¿Por qué? Porque pues aunque uno tenga una formación universitaria o porque la tiene, de pronto encuentras estos pensamientos un poco ácratas, un poco anárquicos y te obligan, ¿no? Te obligan Así es. a repensar Ujú. sin, y de manera crítica decir, ¿cómo voy a dar este contenido? ¿Cómo voy a recomendar este libro? ¿Para qué lectores? Y ahí está donde está la formación de curaduría. Otra cosa que se Claro. adquiere, que tú adquiriste y que yo adquirí en la universidad, fue hacer una biblioteca. Sí, O sea, claro. fue hacerme de títulos que tú y yo necesitamos para poder dar clases como el diccionario de la maravillosa Elena Beristain. Así Sea, es. y que ahí está y que sigue siendo un piecito de consulta para que empieces a entrarle a los formalistas, a los estructuralistas, a los semióticos, porque Claro, si entras a así, los retóricos, ¿no? Sí, ¿verdad? claro. Ujú. Entonces, resulta muy problemático cómo enseñar esa habilidad en la universidad cuando careces de estos materiales o cuando el estudiante lo que quiere es el fragmento del libro en PDF y solamente lee ese fragmento y no, y lo pierde, porque lo va a perder el PDF como todos perdimos fotocopias, ¿no? Ujú, ujú. Pero cuando revisaste una y otra vez un material porque se vuelve clásico, acompañante de tu formación, lo buscas y lo tienes en tu biblioteca, Claro. ¿no?
Y lo puedes criticar y lo puedes cuestionar desde estos nuevos movimientos. Y otra cosa que quería señalar es esta parte de la conciencia de qué estoy haciendo ahora en los editores, que tiene que ver con la sostenibilidad, que tiene que ver con que esté en red, que esté en línea, no es ecológico. No, no gasta energía, gasta almacenamiento, etc. O sea, estos debates. Entonces creo que no sé, Alejandro, si el debate ha sido algo que hemos perdido, que se quedó como entre los filósofos, los historiadores, ¿no? Y que de Sí, pronto sí, sí, los sí. editores o la formación editorial no necesariamente promueve el debate. Ujú. Debate fuerte, es decir, Sí, pues ¿por qué claro. estás haciendo eso? ¿No? O sea, Confrontación de ideas fuertes, claro, sí, sí, sí. fuertes y que implican una formación lo suficientemente sólida para decir no estamos hablando de un protagonismo, sino de un quehacer que requiere estarse revisando. Ujú. Ajá. Entonces no hay una sola historia de la edición, no hay una sola forma de editar, si no estaríamos cayendo en el peligro, como dice Chimamanda Ngozi, de la única historia, ¿no? Claro, Entonces, claro. cada vez que oigo un editor que me dice, ay, es que en Alemania están haciendo esto, me quiero jalar los cabellos. Es Sí, Alemania. O sí, sea, sí, voltea a ver a México, voltea a ver tu comunidad, qué sí, necesita, claro. con qué recursos. No, es que está padrísimo lo que están haciendo, sí, pero no. Sí, Bueno, claro. oye, más bien vamos a hablar de libros. Ay, porque Enséñame los otros libros que ibas a mostrar, sí. Eso está mira, súper interesante. mira, tú me presentaste este. Ah, sí, ¿Te claro. acuerdas? Ándale, habla de ¿Cómo él, no? ándale, ándale. Sí, ese te gustó, ¿verdad? Sí. Uf, me lo compré, ¿no te acuerdas que veníamos Sí, con sí, una sí, lo maleta de compramos allá. 27 Sí, kilos de sí. libros? Sí, me acuerdo, mira, me acuerdo que un día estábamos aquí paseando por frente a Bellas Artes con Andrés Tolarsky, ¿te acuerdas de André? Sí. Y le platicaba yo de José Juan Tablada y me decía, ay, me acabas de convencer que voy a comprar ese libro. Y fuimos a todas las librerías de la Gandhi, del Fondo, del Centro, y no existía Tablada, ¿no? Tuvimos que conseguirlo usado en Donceles, ¿no? Y unos años después fuimos a Brasil y nos dimos cuenta que ya estaba publicado bilingüe por la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Y una edición increíble, sí, ciertamente, sí, sí, sí. Nosotros Y en México no tenemos una edición así de tablada. eso, Sí, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible, claro? O Es del de Popol pronto. Vuh, ¿no? ¿Te acuerdas de la del Popol Vuh? La mejor edición del Popol Vuh también está allá, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. La pregunta es, Tablada, un verdadero clásico, Sí, uno de claro. los grandes artistas, porque no solo era poeta, y de pronto resulta que no tenemos una edición así, Sí, vean claro. nada más qué cosa, ¿no? Bueno, voy a mostrar el índice nomás para abrir apetito, ¿no? A Sí. dos quintas, ¿no? No es barata la edición. Y yo tengo varias ediciones de tablada, soy especialista, ¿no? En el siglo y lo tengo que enseñar. Pero es verdaderamente una pasión por un Sí, autor importante. La UNAM tiene su edición en la Nueva Biblioteca Mexicana que tiene otras finalidades, ¿sí? sí, Pero sí, sí. esta es verdaderamente de lo mejor para regalar, Claro, claro. ¿no? Y está toda la poesía Para de disfrutar la lectura, sí, sí, sí. Ujú. ¿no? Bueno, y te platicaba hace ratito de hablando de cosas Ujú. académicas, que Ujú. es un libro que a mí me acompañó como el Curtius a ti en los estudios de la literatura del 19, ¿no? Ujú. El profesor que tú también conociste y que sigue dando clases, José Antonio Muciño, un Ah, día sí, claro. mencionó en clase y dijo, tienen que leer este libro. Y lo anotó ahí Mario Praz, La muerte, la carne y el diablo, ¿no? Es una maravilla de título. Y Sí, claro, sí, con ese título, pues, pero solo estaba en biblioteca. Yo lo busqué, lo rastreé en biblioteca, nada, agotado. Y la edición de ese entonces, que es una edición de los 70, este libro tiene textos en italiano, en francés, en inglés y en alemán, porque revisa el romanticismo y sus representaciones. claro. Entonces yo me quedaba pues sin saber qué decía el alemán, porque pues nomás no. El francés Sí, más o menos, el italiano, pero el alemán nomás no. Y Acantilado, que es una editorial verdaderamente magnífica en términos académicos, lo que hace, cómo renuevan, lo vuelve a publicar y ya está agotado otra vez.
Sí, claro. Yo di con él uno de esos días que fui al fondo y dije, aquí está, no es cierto, fui a la Gandhi y ahí lo vi, ahí, y costaba un dineral y dejé todos los otros libros que llevaba para poder Para comprarlo, comprar ¿no? ese, claro. Es una edición bueno, son hermosos, ¿verdad? Estos Sí, libros, sí, además, muy clásica y trae un estudio introductorio, sesudo, es para la academia, pero sí. este es un Curtius. Es Ya, ok, necesario, es importante para la formación de un estudioso de las letras. Em, entonces, pues yo se lo dejo de leer a mis alumnos y tienen que ir a fotocopiarlo. claro. Ajá. Pero ya existe una nueva edición que Oye, supla. yo, ¿sabes qué cosas que hago con algunos libros así que ya no van a encontrar? Es que los hago en PDF, lo cual además atenta contra los derechos de autor, obviamente, ¿no? Pero digo, mi clase necesita tener ese libro, entonces algunos, no muchos, pero algunos los hago en PDF, y solamente así le puedo dar a 30 alumnos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y Sí, fíjate que aquí yo creo que una de las conclusiones a las que podríamos ir llegando en la formación es que si no hay accesibilidad, no hay. así es. Ya. Ese es un estudio que se hace, por ejemplo, para el caso de las drogas y de otras cosas. Si hay accesibilidad, va a Sí, pasar. O sea, si tú haces accesible el alcohol, el éxtasis, se va a consumir, ¿no? Y así ahora es. resulta que los libros no son accesibles, estamos hablando de este tipo de materiales, ¿no? Y que entonces los editores tienen ahí una asignatura pendiente en sus Sí, universidades, claro. en las compañías donde trabajan en la industria, eh, y que me van a decir, no, pero es que la rentabilidad, bueno, la rentabilidad está produciendo una falsa abundancia. Ujú, ujú. No hay una reflexión sobre para qué estoy publicando, para qué Así, estoy ujú, produciendo, ¿no? Em, claro. entonces, si hay accesibilidad, el libro se agota. Mira, yo este libro, orgullosamente, tú has visto el Black Friday, ¿verdad? Todos han Sí, visto esa sí, sí, cosa sí, que la sí. gente entra y se roba las pantallas, así se las arrebata. Sí. Bueno, yo hice eso con este libro, ¿no? Mira nada más Ajá. qué portada, mira. Sí, sí, ¿No? sí. O sea, el título es, sí, es magnífico, El Catecismo Revolucionario, el libro maldito de la anarquía, uno de los manifiestos más polémicos, así súper sensacionalista, por supuesto, los colores de la anarquía, mira nada más, ¿no? Ajá. La factura del libro, lo que ha de haber costado hacer esto, ¿no? Sí, Eh, sí. entonces, este libro se hace para conmemorar a Bakunin, me parece, y tiene una leyenda. Dice, el contenido de esta obra puede ser distribuido, copiado y comunicado libremente, siempre y cuando su uso no sea comercial. Ujú, Si das acceso, la gente claro, leerá, claro. ¿no? No sé si tú estás de acuerdo que tiene que discutirse la accesibilidad y siempre se discute Sí, en por términos supuesto. Sí. de distribución, como si fuera un problema menor, ¿no? Ujú. Pero si no tienes actio, pues no hay discurso, Así pensando en es. nuestras referencias retóricas. Sí, Entonces, claro. pues este libro es precioso, pero era caro y hay pocos ejemplares. Entonces, ahí en la librería estaba puesto, yo llegué, lo tomé y me anduvo persiguiendo un señor por la librería hasta que me dijo, ¿sí se lo va a llevar? Y yo sí. Ah, es que es el último, pues lo lamento mucho, pero sí me lo voy a llevar, ¿no? Y bueno, es uno de los libros que uso para los cursos, ¿no? Entonces yo dejaría en la mesa eso, ¿no? ¿Cómo Sí, formar cuando claro, no hay acceso? claro. Entonces, quizá las librerías, Alejandro, deberían ser también bibliotecas, ¿no crees? Y que Sí, la tuviéramos librería tendría que acceso. transformarse radicalmente porque la función que ahora tiene que desempeñar es completamente otra y tiene que adecuarse a las circunstancias contemporáneas, ¿no? Sí, estoy convencido de eso y creo que van avanzando en ese sentido, pero falta mucho camino por avanzar, ¿no? Así como también las ediciones. Hay gente que está haciendo cosas súper interesantes, pero falta mucho camino por recorrer, ¿no? Para que se empatara algún día que tuviéramos lo que necesitamos, ¿no? Que sería ya maravilloso, ¿no? Que tuviéramos posibilidad de acceso a lo que necesitamos, Y ¿no? que además hay otra cosa, ¿no? Cuando tú tienes acceso a materiales que son así muy buenos, también si escribes, pues te procuras escribir mejor, ¿no? Porque estás dándote cuenta de cómo está el mercado de la lectura, ¿no? Entonces incentiva
el cambio de tu escritura, que es algo que también necesitamos, ¿no? Para no Ese- hacer estos libros que son como que nada más lo van a leer tres, ¿no? Y se van a ir a la bodega y saco mis puntos y ya, ¿no? Que eso también nos está pasando, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos una serie de pendientes, porque hay Así debates es. de ecología, hay debates de Sí, feminismo, sí, hay debates de la animalidad, y pareciera que el mundo editorial está, la cultura editorial está sí, sí, al sí. margen de este debate, Esas discusiones ¿no? fuertes. De los feminismos, de la horizontalidad, de que está colapsando la forma jerárquica de, de convivir laboralmente. Ujú. Pareciera que esos debates no se están llevando a la formación de los editores, ¿no? Así es. Así es. Entonces, mira, ya nada más para decirlo así, en Bolivia me parece que ya hay libros que los autores dicen tiene que haber un lenguaje incluyente, inclusivo. Ujú. ¿No? Yo aquí, o sea, no he escuchado ese debate, Sí, ¿no? sí, Y no claro. son todos los libros en Bolivia, por supuesto que no. Claro Mm. que no, ¿sí? Pero ya existe el debate y ya hay autores que dicen, yo quiero que traiga X. Ujú. ¿No? Y entonces está habiendo el debate, Mm. ¿no? O libros que se escriben en argentino y se publican en argentino, punto. Sí, No en español claro, estándar, ¿no? Y claro. nosotros seguimos dudando la X, válgame Dios, se me va a quedar sin pelos si pongo una X. Sí. Híjole, Alejandro, estamos quedándonos a la saga y México siempre fue y siempre ha sido un referente en América Latina. Así es, así Entonces, ¿no es. te parece que estamos dejando de serlo? Quedando, ajá, sí, sí, nos estamos quedando de ver, sí, claro. Pues Muy algo bien, más. Mariana, pues mira, vamos a tener que terminar, pero no de dialogar contigo, porque te invitaremos después a Interlínea, pero creo que esta reflexión tiene que llevarnos a más caminos. Y te agradezco muchísimo todo lo que nos has aportado con la charla. Y sí te digo que todo lo que yo quería saber de qué pensabas, lo contestaste muy bien, ¿no? O sea, ya tengo claro cuál es tu perspectiva del tema y te agradezco mucho la charla, ¿no? No, y yo a ti, Alejandro, porque además nada más Sofía vino aquí a picar al gallinero, ¿no? Y mira, ya nos Sí, alebrestó, ya de claro. aquí pueden salir más cosas, ya de aquí nos tenemos que ir, Sofía, por allá seguir charlando. Yo pensé que ibas a decir cheleando. También, pero pues También. es que como está, se graba, No está no, peleado. no está peleado, una cosa puede llevar a la otra. Pues sí, como todo hay que ponerle no un punto y final, sino es un punto y aparte, porque creo que se pusieron muchas Así. piezas que pueden permitir seguir con la reflexión y esa será pues la tónica un poco de este trabajo en lo que sigue de estas charlas dentro del proyecto de Interlínea. Y bueno, por último, no, un poquito este cierre me gustó mucho porque, bueno, toca este hilo conductor de Interlínea que tiene como subtítulo la cultura editorial y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Si algo nos ha sorprendido a lo largo de casi 13 años es que fuimos creciendo y darnos cuenta de que primero, bueno, pues las cuestiones técnicas, ¿no? Que eran importantes, ¿no? Como que partimos de ahí, ¿no? Quiénes eran, dónde estábamos, qué hacíamos, ¿no? Y de pronto empiezan a surgir estudiosos alrededor del libro, ¿no? Hablar desde lo que estábamos haciendo en la maestría en diseño y producción editorial y luego se abre a otros campos de conocimiento que van contribuyendo y nos dimos cuenta que no hay disciplina o persona que no pueda hablar sobre su experiencia o su visión sobre el libro y por lo tanto es algo que no les pertenece a un grupo en específico, sino es un tema que rodea a la sociedad y a todas las disciplinas, pero algo que contribuyeron el día de hoy, que es no solamente las miradas de otros, sino que es necesaria la transversalidad de las temáticas para que entonces se sostenga el proceso cultural del libro, ¿no? Y eso creo que con eso yo sintetizaría este último hilito, agradeciéndoles enormemente esta contribución y que espero que, bueno, pues aquí hubo al final, ¿no? Ivonne García dice que gracias a todos, qué interesante. Jorge Ávila dice que si vas a regalar el libro, Mariana, ¿no? Y dijo que también que, pues que qué padre haber contado con la tutoría de Alejandro Tapia, ¿no? Y saludos de todo el mundo. Ah, dice
Jorge Ávila que lo invitemos a la cerveza, bueno, en fin, habría que armar alguna Sí, reunión tenemos que. cervecera en algún lado. Sí, Ya sí, está cantado, Ya, Jorge. ya vamos, Jorge, sí, sí. no te preocupes, te incorporamos. No, y a quien quiera, ahorita se van a apuntar varios. Bueno, pues muchísimas gracias. Les recuerdo a los que nos están siguiendo, primero agradecerles que se hayan sostenido durante esta hora escuchando. Se queda presente en el Facebook, pero también lo bajamos y lo colocamos en nuestro canal YouTube. Y al mismo tiempo, bueno, pues estamos ya entrelazándonos con este centro de referencia que es el sitio web de Interlínea, que poco a poco estará dando pues sorpresas que siempre nos da la cultura editorial y el libro y los contenidos y todos los actores que se están poniendo en juego nos hacen sentir vivos y vigentes. Bueno, pues ese es el final de esta película. Muchísimas gracias. Dejo la transmisión, que siempre me tarda un ratito en desactivar, pero muchísimas gracias. Creo que ya. Perfecto. Pues te sentiste a gusto, ¿no, Mariana? Uy, pues no viste, Willy. estábamos ya, Sí, andábamos quién sí, sabe por sí. dónde, hasta No, quedó muy, Alemania nos fuimos, sí, que ¿no? nos quedó muy bien. Yo creo que bastantes Y temas. fíjate que tiramos muchas pedradas, güey. O sea, quién Pues sabe cuántos sí, techos fuimos a romper, pero es que no es posible, pues, que sigamos sin sí, querer claro. debatir, o sea, sin querer debatir temas que están en la sociedad. No, puede que no te gusten, Sí, ¿no? sí, La sí. sostenibilidad, pero son temas urgentes, ¿no? Y Hay que parece, discutir, sí, sí, por supuesto, sí. ¿no? Entonces, Sí, estoy totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. o sea, Ujú. es este momento que ahorita me parece que la maestría está a revisión o va a estar a revisión, pues puede, Ojalá, no sabemos si va a estar a revisión realmente, pero sí tiene muchas cosas que discutir al respecto, sí, sin duda. o sea, no me digas que es una simulación como las de la UNAM. Pues mira, hay muchas, en todos los posgrados está ocurriendo eso, la verdad, por muchas razones de carácter político, administrativo, económico y tal, ¿no? Pero uno tiene que hacer un esfuerzo, si es responsable de lo que, de tu propia formación, tienes que tener la manera de hacerle la vuelta a eso, ¿no? Yo creo, ¿no? Valquiria, ¿tú te acuerdas de Valquiria? Claro, Llegaba a la clase, eso es, nunca lo voy a olvidar porque ella llegaba a la clase, ella pertenecía al SNI, la nombraban jurado del SNI, cosa en la que estaba totalmente en desacuerdo, pero tenía que hacerlo, ¿no? Entonces llegaba con una hoja del SNI a clase y decía, me acaban de entregar en la coordinación todo lo que tenemos que hacer de CONACYT, ¿no? Pero miren, no la vamos a ver. Primero damos nuestra clase y ya después al final vemos la burocracia, ¿no? Entonces no le permitía que esa carta invadiera la clase, ¿no? Y daba una clase así increíble y ya al final te decía, ahora vamos a leer la carta del CONACYT, a ver cuánto de eso podemos hacer porque no todo lo vamos a cumplir, ¿no? Y esa era una forma de educarnos respecto a que lo importante está en nuestra clase, ¿no? No en la burocracia, ¿no? Y lo hacía increíblemente bien, ¿no? pero Porque fíjate que había aparte allí una, habría un espacio de humor para decir, vamos a hablar de nuestros temas de literatura, pues con toda la apertura y la problematización que se requiere, y dejemos al final la burocracia, ¿no? pero fíjate que también allá había una postura ética que estaba siendo Sí, transmitida, totalmente, sí, sí, actuada, porque ¿para qué andamos exacto. diciendo que el editor tiene que ser ético si Sí, no lo encarnamos? O sea, era transparente, Valquiria. Aquí está la hojita, estamos en un sí, proyecto, recibimos dinero, pero vamos a hacer primero lo primero y luego vemos cómo contestamos esta cosa, ¿no? O sea, transparencia que hoy en día no lo ves, Alejandro. sí, O sea, sí, 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 sí. usted mande su libro, y le vamos a buscar dictaminadores a modo, Así ¿no? es, así Entonces, es. no sé ustedes, pero yo dictamino un montón de cosas que ya creo Sí, que me voy a claro. retirar de eso, ¿no? Y veo publicada la cosa con erratas que yo marqué, Sí, sí, sí. y digo, no puede Me ha ser, no puede pasado ser. también, sí. Sí, Erratas, o sea, nos ha olvídense de pasado mi también a hija, Sofía y a mí, sí, 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 sí. Mira, ¿no? una cosa que quizá, Ahorita estoy dictaminando un, según yo, un disque artículo que proviene de la maestría, creo que para espacio diseño o alguna cosa así, y ouch. sí,
como trabajo de avance, de investigación, de tercer trimestre de la carrera de economía, está bien, ¿no? Pero la verdad, pues no hay metodología. Es decir, Alejandro, la verdad, yo sé que soy muy crítica de la maestría por algunas razones, pero me preocupa, ¿no? Me preocupa que no haya, digamos, presenta un abstract que presenta cosas raras y luego arranca con metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. 45 referentes bibliográficos, ¿no? 3 cuadros etnográficos, este, en fin, entonces la discusión no está mala, pero todo lo de, digamos, no va por mal camino, pero, en fin, ¿no? Para presentarlo como artículo para publicar, me preocupa. Pero fíjate, Sofía, que yo he escuchado eso de los propios egresados o de los no egresados, una postura crítica de veras fuerte, ¿eh? Porque ellos están en el mundo editorial, muchos de ellos, y están conscientes ¿No? de que hay fallos metodológicos, como una concepción un poco, me decía una de ellas, pues, de una edición que ya no existe, que solo existe en la UAM o en la UNAM, ¿no? Que tienen estos programas editoriales antiguos donde todo se sigue así aunque pasen años y se saltan cosas, pero la edición comercial ya no se hace así. Ujú. No, pero bueno, estamos hablando de un artículo académico en una revista académica que tiene como fin dar cuenta de un proceso de investigación dentro de una maestría que está contribuyendo con saberes, que está bien, ¿no? No, no, Pero, pero me refiero a que eso que tú dices de la falta metodológica es algo que han señalado. sí, Entonces, no. ¿cómo van a salir los artículos? Pues así, pues No, pero pegados así. sí, pero también, bueno, me doy cuenta de otras cosas. Pero bueno, en fin, ya, Oye, un No, día, yo creo que para continuar con este tema, a lo mejor voy a invitar a comer a Valquiria porque la vi la otra vez que su hijo murió lamentablemente. Entonces ay, sí. yo la vi, es nuestra gran maestra y ya no ve bien. Me dijo, mira, si quieres que haga algo, ya no me pongas a leer porque yo ya no veo bien, a menos que sea en una tableta que se haga la letra muy grande, ¿no? Pero hablar sabe un montón y sabe y tiene una postura muy clara. A lo mejor hay que entrevistarla también, ¿no? Como una persona de estas que nos formó a nosotros y que nos dio esta óptica, y que tiene muchísimas cosas que sabe, ¿no? Que además era amiga de Guimarães Rosa, ¿no? Mira, Entonces, hay una ella nos cosa con podría dar una Valkyrie. excelente entrevista. O sea, con Valkyrie hay una cosa que es esa vivencia de vivir en otro tiempo en el que no Sí, tenías que entregar una pinche traducción sí, no, no. por el financiamiento. No, Y tenías que que entregar la se traducción. tardó 20 años en traducir un cuento. O sea, ¿por qué tenías que esperar? Pues porque hasta que no estuviera a la Exacto. altura de Guimarães, del español, de los lectores, Sí, yo no sí, voy a sí. entregar la cosa, Así es. ¿no? Ella nos Y podría ahora, contar por qué un cuento de Guimarães Rosa le llevó 20 años y qué hizo en esos 20 años, porque es increíble su relato, ¿no? Y entonces valorarías lo que está publicado por su traducción, ¿no? Que está en el Fondo de Cultura, por cierto, ¿no? exacto, por ejemplo, ¿no? Y al Sería mismo tiempo, maravilloso entrevistarla. Voy a ver si acepta un día venir acá a Interlínea porque nos aportaría un montón de cosas va, perfecto. de esta experiencia. Ujú. oye, Sofía, ¿y tú no tienes bueno, no piensan hacer alguna reflexión de lo que significan los comités editoriales? ¡La madre! Deberíamos Es de que yo ya estoy harta de que todo es pero una... A ver, necesitamos un Dostoyevsky que hable de eso, ¿no? mira, perdón, antes de que se vayan, perdón, No, es no, no, desahogo. no, Sí. la aportación de temas nos ayuda muchísimo para que busquemos Sí, esto, Mira, ¿no? ha ido Ahí vamos. desapareciendo un género, que es la reseña crítica. Ya desapareció, ya no existe, Sofía. Ujú. Tú sacas un libro y te piden una reseña y tienes que decir los moñitos, los pajaritos, pero si haces una cosa así como de, la edición está muy bien, pero y comparas y no, pues te llaman la atención, mira, esto es de divulgación. Bueno, por eso, pues porque es de divulgación, tiene que uno decirle al lector lo que sí va a encontrar y lo que no va a encontrar en esta edición. Y a mí no me parece grave. Ah, no, ahora te las piden con moños o no las quieren. Entonces,
ya desapareció la reseña crítica, que era un instrumento que regulaba. Pero ahora Sí, dime qué son los comités editoriales, que eran los medios que regulaban también. Ah, como ya nadie se quiere pelear y los puntos, ¿no? Entonces ya sí, más bien como totalmente. que nos hemos vuelto abajo firmantes, ¿no? Porque Sí, todo el mundo dice, oye Mariana, pero ¿a poco no vas a apoyar la publicación de, oye, es que se está repitiendo, es el cuarto libro igual que publica, este ya es tú. No, mira, pero es que no nos pongas el pie. Entonces uno termina diciendo, bueno, pues fíjate, y son digamos que son los, los corazones y los cerebros de la edición académica y comercial, ¿eh? sí, 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 por Entonces supuesto. ya, ¿para qué pones un comité editorial si de pronto uno ve las erratas? Dice, bueno, pero ¿esto qué pasó? Bueno, Sí, ni nos digas a nosotros, digo, yo estoy en comités donde, pues digo, generalmente trato de no tirar al autor, sino ayudarlo a que escriba de la manera más correcta. Es decir, yo soy de la filosofía que hay que construir autores, no destruirlos, ¿no? Y que los profesores, pues son profesores que saben, pero no saben ser autores, son profesores, ¿no? Entonces, yo lo que digo, ¿no? Eso de como soy mujer, ya sé ser, ya sé ser mamá, ¿no? Hazte cuenta, ¿no? Pues no, ¿no? Como eres hombre, ya sabes cambiar llantas, ¿no? Pues no. Es decir, no por ser académico ya resulta que sabes escribir. Pero bueno, sí, creo que ese claro. es uno de los temas que me parece interesante. Y en relación a la reseña crítica, Mariana, bueno, pues ya aprovechando el momento, justo en Interlínea tenemos un espacio de reseñas que se va a abrir para que todas las personas que quieran contribuir con una reseña lo hagan. Tiene que ser una reseña, digamos, relativamente corta. Para que pueda ser, digamos, corta relativamente, ¿no? Y también para que pueda ser leída y las transmitiremos a través del Spotify. Entonces, la idea es que tengamos este espacio para que, si tú este año, pero tiene que ser sobre temáticas de libros, es decir, tiene que ser sobre, bueno, sobre libros y todo lo que esto significa, ¿no? Pero que no perdamos la línea editorial, por decirlo así, de Sí, Interlínea. sí, claro, sí, sí, sí. Y si tú este año de pronto dices, oye, yo tengo un libro que aquí puedo decir y puedo ser crítico y nadie me va a reprimir porque pues tú te haces responsable de tu dicho, ¿no? Aquí no estamos dictaminando, sino estamos recibiendo posturas y puntos de vista, ¿no? Sustentados, críticos, es decir, tampoco mentadas de madre, ¿no? Pero la idea es que tengamos estos Claro, claro. espacios libres, ¿no? Y bueno, pues la parte de reseñas, si este año quieres reseñar un libro, quieres reseñar 5, es tu decisión, no hay tiempos límites, pero sí es importante que nos notifiquen. Oye, Claro. ¿sabes qué? Acabo de encontrar un libro, me gustaría reseñarlo, me gustaría contribuir con Interlínea. Y también la parte de bibliografía queremos irla nutriendo, ¿no? Es decir, con libros que tengan que ver sobre esta temática. También, por supuesto, tenemos ahí una taxonomía temática que más o menos es bastante amplia, que no solamente pongamos la bibliografía, sino dónde la encontramos, ¿sí? Es decir, Sí, si no Sí, está, te digo que yo estoy verdaderamente conmovida de lo que ha pasado con Interlínea. No puedo dejar de decírtelo, Sofía. Y te voy a decir una cosa más. Es todavía más loable porque, y no me va a dejar mentir Alejandro, la cultura editorial en México no es patriarcal, es lo que le sigue. sí. Es una pinche cosa. Y mira, tenemos el otro extremo. ¿Qué será Ah, que estoy fuera de la maestría? ¿qué? ¿Por qué será que estoy fuera de la maestría? Mira, ¿ves las otras editoriales? Publican y publican señoras. Ah, y ya son feministas. Y dices, no, güey, porque publican señoras por subirse a la ola, ¿no? Sí, Pero cuando tienes a una persona que da la casualidad que es mujer o que se identifica como mujer y que tiene un saber acumulado, Uh -huh, crítico, uh -huh. uy, no. Uy, no, pues la problemática, la protagonista, claro, me viene aquí a tirar el changarro. Entonces, hay una mentalidad patriarcal perdónenme ustedes la imagen, de mear el arbolito. mm, Y que dice uno, Ah, güey, no es tu arbolito, que no es verás, público, sí, sí, que no verás. perdón.
qué Ujú. novedad, tú, pues sí. Sí, pero ¿sabes qué es lo grave, Sofía? Y por eso volvemos a que es un rasgo patriarcal terrible, porque no es tu lana, ¿eh? Es lana pública. Ay, Eso es lo que a mí me enoja con los Sí, por editores de la supuesto. UNAM, Sí, sí, que, sí. que es que se ve más bonito. A ver, nunca, o sea, no es que se ve más, a ti te parece más bonito, ajá, porque tienes 20 años editando igual, pero es dinero público, no es para tu Sí, claro. lucimiento personal, ¿no? Entonces, de pronto, pero no puedes hablar de eso, ¿no? Y no puedes decirle a un colega, ¿no? Pelearte con él en WhatsApp, porque pues brincan los colegas machines, ¿no? Y te dicen, ay, perdónalo, es que él es viejito. No, no es viejito. O sea, es un viejo misógino, punto, ¿no? Y digo, Alejandro sabe, porque estuvo en el pleito ese del WhatsApp, y era increíble, ¿no? Sí, sí, Pero sí. estamos, yo confío, ¿sabes qué, Sofía? De veras que sí, no estás en la maestría, ajá, no importa. pero la gente de la maestría está en interlínea. Es decir, los estudiantes que hoy vieron el Sí, sí, sí. programa, No, Sí, claro, claro. lo sé, la incidencia de Interlínea es muy importante, yo estoy muy contenta con lo que va sucediendo, sí, sí es una enorme Sí, satisfacción. por eso hay que buscarle nuevos cauces y mantener. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y Sí, sí. también, bueno, todo el mundo, pues dejaron, obviamente me bloquearon sin presupuesto, no nos bloquearon sin presupuesto, que ha sido una tortura, y la gente dice, bueno, pero pues sigues pagando. Le dije, bueno, pues como tú pagas el gimnasio o el club, ¿no? Es decir, es algo que me gusta y ahora sí que pago por divertirme y por mis abdominales propias, ¿no? Es decir, ni siquiera son y que, abdominales que me duelan, ¿no? y que a lo mejor ahí vale la pena pensar, y yo pensaba en Ars Óptica en ese sentido, Alejandro, pensaba que pues estos rasgos de solidaridad, por ejemplo, entre traficantes de libros, que ellos venden libros bolivianos y asumen por medio de crowdfunding, ¿no? Algunos títulos. O sea, Sí, que sí, deberíamos ya empezar a pensar en eso, porque si nos esperamos a que los caciques se vayan o las editoriales, no, pues no va a cambiar, sí, así ¿no? es, así es. No, pero pues tranquis, tranquis, ahí vamos súper bien. Entonces, Mariana, si en un momento dado tienes este interés de hacer una reseña, estamos por sacar, digamos, la convocatoria, el formato, las condiciones para que, bueno, pues tengamos una... O también si tú quieres entrevistar a alguien, Mariana, que digas lo quiero hacer en interlínea, también sería bueno. Ah, bueno, mira, Alejandro, Sería ya abrió una posible. posibilidad que no se me había ocurrido. Ajá. Ah, perfecto, Invitada perfecto. de interlínea entrevista a otro invitado, eso también puede ser, ¿no? Eso Ve nada más, esto es así ¿cómo se llama el intercambio, ¿no? O Pues sea, sí, a ti es que te es entrevisto a ti, colectivo, ahora te toca, ¿no? Así. se construye colectivamente, sí, sí, sí. claro, Exacto, son claro, prácticas claro. solidarias colectivas. No se me había ocurrido. Yo ahorita dije, bueno, a los 9 miembros del comité académico, por lo menos ya tengo, se solucionan los siguientes 9 meses, ¿no? De una manera distinta a como yo la estaba viendo, ¿no? Pues te Ya sigo pensamos, sí. felicitando, Gracias, mucho reconocimiento, gracias. ¿no? Y les tengo, ya parece que va a salir la pinche especialidad en edición de textos de la facultad. Ah, ok. Tú está la madre, es horrible la UNAM, pero parece que ya va a salir. Parece. Y no creas, Entonces, no cuando ya tampoco, tardamos 8 años en sacar la maestría, así es que no, no te preocupes. Entonces, ya que salga, ¿saben cómo va a salir? Me van a avisar una semana antes y me van a decir, ya tienes así va a ser eso. Entonces, yo les avisaré, porque están contemplados como parte de la planta docente, Gracias, este, muchas gracias. sin paga, porque ya saben que la UNAM pinches no paga, pero y son libres de decirme, ¿sabes qué, Mariana? Sácate, tengo mucho trabajo, y de endilgarme a alguien, si ustedes no pueden, alguien de todas sus confianzas, ya hablaremos de eso, pero ya se aproxima. A toda la capillita le llega Suena su como dieta. amenaza, suena como amenaza más que Pues como... es que, ¿a poco no? Mira, tú estás muy entusiasmado con un proyecto y de pronto te lo congelan y ya te agarran, pues ahora sí que en Sí, te curva, agarran en curva, claro. pero no lo voy a soltar. O sea, si ya va a salir, pues hay que entrarle, porque la facultad no puede no tener un programa así, Mm. ¿no? Y lo vamos a hacer casi que en bancos y en rodillas, porque no hay nada en esa pinche facultad. Pero así es. Plano, así. No, pues ya no ha sido, ¿verdad, Alejandro? Pues fui hace poco, estuvo ahí la que dirige el archivo Guimarães Rosa en Sao Paulo, dio una conferencia
fue hasta el embajador de Brasil en México y en una sala súper bonita y nos trataron increíble. Y dije, ¿Y wow. no viste el tianguis afuera? Sí, 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 Ah, sí, sí. bueno, esa es una. ¿Y no viste? ¿Y habló la directora, mi directora? No, Ah, pues por eso estás contento, porque si hubiera hablado, no hubiera dicho Jorge Luis Borges, o sea, estamos mal, no, pero pero bueno. mira, estaba el embajador de Brasil en México y quedó a escuchar la ponencia de la que lleva el archivo Guimarães Rosa. Y ella dijo, me admiró que el embajador se haya quedado a mi ponencia. Y dijo, es que yo nací donde nació Guimarães Rosa. Oh, Mi familia también cultivaba caballos y yo soy de ahí mismo, ¿no? Entonces todo esto es como hablan de mi infancia, ¿no? Y fue muy bonito eso, ¿no? Oigan, Pero bueno, entonces, esa es mi tuvo última vez en mucha, la facultad. tuvo mucha audiencia, tuvimos yo creo que cerca de 30 en algún momento, nunca bajó de 20 15. Luego entra y sale gente. Hubo 8 personas que lo compartieron, que no somos que no somos nosotros. Entonces, súper bien, ¿no? Hubo, ¿qué? Aquí dice 18 que compartieron, pero de la cual 12 fueron las que yo compartí. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien, Sí. muy buena audiencia. Esto es importante, ¿no? Ya chequé que Y además va a quedar grabado, ¿no? Para los que quieran sí, entrar quedó después. grabado aquí y se me olvidó grabar desde el principio porque ya me hizo el día que entrevisté a Manuel Gil de España, Mm, no cayó bien en Facebook y perdí la grabación. Entonces también la tengo que grabar aquí. Y por eso en algún momento a lo mejor sacaron de onda. Dije, "Ah, no lo estoy grabando". Dije, no, lo tengo que grabar, digo, porque, digo, ya no lo grabé desde el principio, pero que no se pierda todo, ¿no? y claro. es que ese es el problema, porque son dos grabaciones distintas. Si confías en Facebook, Ajá. pues luego no cae y la tienes que hacer tú en Zoom, lo que implica que Sí, tienes que tener almacenaje para poder bajarla. No, sí, eso no hay exacto. problema. Eso es lo de menos, entre comillas, ¿no? Por decirlo así. El problema es que en aquella ocasión, hace cuenta como que quedó, como que no acabó de cerrar, ¿no? Mm, Y eso, ay, me dio mucho coraje porque fue una excelente entrevista con Manuel Gil de España, ¿no? mm. En fin, Pero tienes el pretexto para volverlo a entrevistar porque no se grabó. Es en serio, es que a la gente le gusta mucho cuando le dices, oye, nunca sale pues igual, Carlos, ¿Mm? nunca sale igual. Aquí en No, España no salen igual. no, nunca sale igual, pero ya tienes a la gente que está Sí, esperando, claro, pues claro. volverlo a escuchar, ¿no? Sí, 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 sí. El exacto. el que he tenido ganas de volver a entrevistar otra vez, porque cada X tiempo lo entrevistaba, es a Roger Chartier. Ese tengo ganas de volverlo a invitar. Sí te deja, ¿no? Sí, 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 no, es, le encanta. es Y amable, ¿no? la Sí. verdad, la última que hicimos por el Face, es decir, que él estaba en Estados Unidos, salió padrísima. Se me ocurrió sacar de todos sus libros un párrafo, así, a ver, de este libro dijiste aquí esto, ¿no? ¿Qué opinas hoy, ¿no? 8 años después de lo que dijiste aquí, ¿no? No, hombre, se hizo una plática muy, bueno, yo lo empecé a provocar, ¿no? Para saber por dónde iba. No, hombre, salió sensacional esa. Pero además, fíjate qué educativo, porque hay gente que escribe o transcribe lo que dice Chartier como palabra divina. Y tú dices, oye, tantita crítica, o sea, él mismo tiene que ir cambiando su postura, ¿no? Pero sí, hay Claro. quien le tiene prácticamente un adoratorio personal y le hace sacrificios humanos. Y dice uno, a ver, páguenle, no, o sea, Sí. Bueno, chicos, yo empecé a dar clase a las 8 de la mañana. Odio dar clases a las 8 de la mañana. Declaro mi. Es que tengo que salir a las 7 de mi casa para llegar a las 8 a la UAM. mira, yo me Me tengo que levanté, levantar a las 5:30 y todavía estoy dormida ahí. yo me levanté hoy 4:30. Ay, no. ¿Por qué? Niño en la escuela a las 7 de la mañana, clase a las 9 en CU, y ya me quedé trabajando en el fondo de cultura en la cafetería y me vine y adelanté la clase de batería y me vine para acá y ahorita voy a ver Ah, qué desastre ha hecho porque pues sin supervisión sí. materna, ahorita hay que ver qué. No, pero mira, Bueno, lo que sí quiero reconocer es que yo ya estoy jubilada de hijos y de marido y eso, perdón,
con todo respeto a los maridos, ¿no? Yo estoy encantada sola un rato, es decir, por primera vez estoy viendo por mí misma. Entonces yo estoy muy contenta con eso, pero sí, la jubilación de hijos es maravillosa. Así es, mira, yo ya tengo adolescente, entonces ya casi, casi, pero ya sabes que es la edad en la que estarle escalando No, como, no, no, la jubilación de hijo por ahí de los 25 años, 23, 25. hay que provocarla antes. No, todavía te falta un rato y cada vez se van extendiendo un poco más. Sí, Pero sí. bueno, ahí vamos. Bueno, pues Descansen mucho, muchas muchas gracias, gracias. Gracias. Val. qué goce. Hasta luego. Nos Gracias por vemos haberlo pronto. cambiado de jueves a martes, pero el jueves tengo una presentación en minería, que me. Ay, qué horror. No te envidio la ida. No, bueno, ya fuimos el sábado a presentar, ya Sí. viste que presentamos Los Interlineados de la Cultura Editorial, nuestro primer libritino, aquí con el cobijo de Tapia también. Pero bueno, pues este es un libro, un capítulo que incorporé en algo que se llama inclusión sobre el tema de la lectura y la escritura, ¿no? La inclusión en el espacio educativo, ¿no? De la lectoescritura e hice ahí un capitulito. Entonces tardamos como 3 años en que saliera, lo coordinó Carmen de la Pesa, y pues sí, ni modo, pues hay que ir a festejar un texto que tardó tres Claro. años en salir, digo, pues, ¿no? Sí, no, por supuesto, claro. Pero lo malo es que es a las 7 de la noche. Oh, y la salida de eso es lo terrible. Sí, no, ya me organicé para, este, Llévate unos mezcales en lugar de botellita de agua y le das unos traguitos al mezcal porque la regresada es verdaderamente difícil. Hay que irse en Uber y regresar en Uber porque está tengo una cañón. persona que a veces me ayuda, entonces ya le llamé y le dije, sabes que sí, generalmente me voy en metro y regreso en metro, pero no, a esa hora ya no No, me. yo me he quedado abajo, ahí en el centro, una hora esperando el metro y no pasa. Y ahora que fui a minería este sábado, me quise regresar en metro y el metro sí llegó y se quedó media hora estacionado. Entonces no me tuve que salir y tomar un Uber. Uy, te hubieras ido a comer con nosotros y le No, hubieras porque dado tenía más que rico. venir por Sara y tal, Ya lo pero sé, yo nada más te estoy molestando porque no sí, quieres ir a yo sé. comer con nosotros. Pues entonces hay que organizar esa provocación, una cosa así como de almuerzo, comida, podemos hacerlo aquí en mi casa, como quieran, para que sea como relajado y Sí, charlamos, claro. comemos, pisteamos, ¿no? Y Sí, sí, invitamos a alguienes más que anden ahí de provocadores, agitadores, claro. sí, hombre, porque ya qué flojera los de siempre, Por favor, que no no lo hagan necesito. nada. Bueno, órale. Bueno, Ok, vámonos ya. Hacer Dios, un vasito de agua por lo menos. Órale, no es cierto. Bye. que estés bye. muy bien, hasta luego, saludos.